Buenas noches, Carolina. Hola, profe. Hola. Buenas noches, Paola. Bueno, esperando que todos se encuentren bien y disculpando la hora porque se presentó una eventualidad por ahí que no me permitió estar a la hora correspondiente o habitual. Sin embargo, igualmente vamos a trabajar en un mini ensayo, un breve ensayo, como lo hemos venido haciendo desde hace unas semanas esta parte. Por lo tanto, para no perder tiempo, voy a enviar ahora al grupo el link correspondiente a la actividad que vamos a hacer hoy. Se los voy a enviar. Es una actividad no muy larga, donde se van a demorar, yo creo que unos 20 minutos aprox. Luego de eso la revisamos y la comentamos. ¿Ok? Ok. Ya, ahí se la envía al grupo. Hola, profe. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, les comentaba Bien. que ya se habían integrado, que envié un link para hacer un breve ensayo o un mini ensayo, como lo hemos venido haciendo en la última semana. Eso se encuentra ahora en el grupo de WhatsApp. Así Ya, que, profe. ya, así que lo desarrollan y luego lo comentamos.
Yo terminé, profesor. Ya, a ver, ¿terminaron o no? Yo sí. Profe, yo ya terminé. Ya. Por lo que veo entonces, todos terminaron porque tengo a ¿cuántos participantes? A tres nada más, po, ¿cierto? Sí, me Carolina, parece que somos Paula, 3. sí, y Angeli. Entonces, vamos a empezar con la revisión, ¿cierto? De esta pequeña guía o mini ensayo, si ustedes le quieren llamar de esa forma, de 7 preguntas sobre un texto breve, muy breve, un texto pequeñito de una granizada que se da en el Distrito Federal. A eso se refiere con el DF, Distrito Federal de México, en el 3 de junio del 2015. Dice que granizada ataca el Distrito Federal. El pasado 3 de junio una granizada cayó en la Ciudad de México, dejando destrozos y caos tras de sí. Varias delegaciones, afectando a la delegación Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Iztacalco, Venustiano Carranza e Iztapalapa. Los efectos de este fenómeno natural fueron principalmente el granizo en la vialidad, donde se vieron encharcamientos y cúmulos de granizo. Este fenómeno alcanzó a cerrar la vialidad en la carretera México-Toluca, la cual se reabrió hasta el día siguiente, que las obras y el tiempo lo permitieron. También hubo afectación en otras vialidades principales, pero sin llegar al cierre de las mismas. Y ahí aparece la fuente de donde se extrae esta información. Ese texto, ¿cierto? Si tenemos que atender a la pregunta número 1, donde dice el texto que acaba de leer, se clasifica como. ¿Cómo lo podríamos clasificar como un texto que pertenece a la literatura o literario, que no pertenece a la literatura o no literario, o en ninguna de las alternativas correcta, o todas las alternativas son correctas? ¿Cuál fue la alternativa por la que se inclinaron ahí? Yo me equivoqué porque le puse literaria y era no literaria. Es no literario. Exacto, es no literario. ¿Por qué no literario? Porque no pertenece al mundo de la ficción, no pertenece al mundo, ¿cierto? Ese mundo ficticio que crean los escritores de la literatura. Esto no es un cuento, esto no es un poema, este no es una obra del género dramático, como la vimos en algún momento en cuanto a sus características. Por lo tanto, es un texto que está en el orden del mundo de lo no literario, de lo que no pertenece a la literatura. Dentro de ese mundo que no pertenece a la literatura, se encuentran textos como la publicidad, la propaganda, los textos argumentativos, los textos expositivos, esos textos de orden científico, y también los textos que son netamente de información. Este texto, por lo tanto, es un texto no literario, porque aquí se me entrega una información, ¿cierto? Uno de los objetivos de este texto es informarme sobre un hecho que ocurre. Y ese hecho fue una granizada en el Distrito Federal de México el 3 de junio del 2015. Se me está informando sobre ese hecho en particular.
Y cuando a mí se me quiere informar básicamente de un hecho importante que atañe a un grupo de la sociedad, estamos hablando de qué tipo de texto. ¿Cuál es el tipo de texto acá en este sentido? Noticia. Es una noticia, no puede ser otro texto que una noticia. Aquí no hay un cuento porque no es literario, ya lo dijimos, y el cuento pertenece a lo literario. No hay publicidad porque aquí no hay un texto que me quiera vender a mí algo, comercializar un producto o un servicio. No hay un fin de lucro, por lo tanto no es publicidad. Y tampoco puede ser un poema, no puede ser un poema porque acá no hay verso, no hay rima, no hay alguien que esté expresando lo que siente, lo que piensa, sus anhelos, sus deseos del mundo, etcétera. Por lo tanto, no puede ser un poema. Estamos frente a un texto noticioso. La noticia se caracteriza básicamente por ser un texto informativo que me quiere informar, valga la redundancia, me quiere informar sobre un hecho de interés general, un hecho que genera interés en la población, en la sociedad, que tiene un impacto en la sociedad. Y este hecho de la granizada es una noticia y no hay duda de eso. De hecho, aquí a usted se le pone la fuente, es decir, de dónde se extrajo la información. Y ahí aparece, ¿cierto? Ejemplo de noticia incluso. Ahí había otra señal como para responder esa pregunta. Ahí estaba la respuesta también a la pregunta. Y bueno, si uno atiende a la información que se entrega, aquí está el titular, granizada en el Distrito Federal el 3 de junio. Este es el titular de la noticia. Por lo tanto, no había duda de que es un texto noticioso, que me quiere informar sobre esta famosa granizada que ocurrió en el Distrito Federal de México. Ahora, una pregunta distinta acá que usted tiene que deducir en base a sus conocimientos previos también y a la información que le entrega el texto, es en qué estación del año se produjo esta granizada. ¿En Yo lo verano, asocié en al invierno, en invierno, primavera o en otoño? decía 3 de junio. Igual invierno. ¿Qué? Lo asocié a invierno porque decía 3 de junio, po, y verdad que el invierno empieza en julio. Sí. ¿Cuándo empieza? No, yo le puse otoño. Yo Ahí invierno. estamos, Yo le puse invierno. aquí estamos en un Sí, problema. porque el invierno empieza en julio, po. Sí, po. ¿Estás seguro? Entonces estábamos en otoño. ¿Estás seguro? Sí, la tenía ¿Cuánto buena dura por lo cada, menos. ¿cuánto dura cada estación del año? 3 meses. 3 meses, ya. ¿Cuándo Sí, empieza po. el otoño? Después del verano, El 21 de marzo, ¿no? al 21 de marzo. Y Marzo. el invierno empieza el 21 de julio. De julio, sí, po. 21 de marzo al 21 de abril, al 21 de mayo, el 21 de junio empieza, ¿cierto? El invierno. El otoño Invierno. va del 21 de marzo al 21 de junio, por lo tanto, si esto ocurre el 3 de junio, ¿está dentro del otoño o del invierno? Sí, pues no, yo le puse otoño. Otoño. Pero igual, Otoño. sí, El le puse 21 de otoño yo. junio, del 21 de junio al 21 Solo- de julio, de agosto a septiembre, del 21 de junio al 21 de septiembre está el En invierno, invierno, ¿cierto? Y del 21 de sí. septiembre al 21 de diciembre está la primavera. Primavera. Por lo tanto, esta es una pregunta que usted tenía que responder en base a conocimientos previos y también atendiendo bien a que fue el 3 de junio y el 3 de junio es una fecha que se encuentra, de acuerdo a la división estacional de 3 meses, se encuentra en otoño. Y no hay muchas vueltas que darle. ¿Ok? Por lo tanto, ¿Qué haría yo? era algo que había que responder en base, ¿cierto?, a alguna información sobre las estaciones del año. Por lo tanto, es bueno también recordar ese tipo de información. Sí, yo la respondí bien, pero igual pensaba que en julio empezaba el invierno. Pero la respondí bien. Entonces, bueno, aquí se aclara y también es un tema que le sirve para otras asignaturas, así que aquí que aclarar, ¿cierto? 3 meses cada estación y por lo tanto el 3 de junio se encuentra dentro del último mes del otoño.
Otoño. Exacto. Luego vamos a la pregunta número 4, que dice, lo que más se vio afectado producto de esta granizada en México, ¿qué fue lo que más afectó esta granizada? Afectó Yo te puse las calles. las calles, ¿ya? Y aparece ahí, dice algo sobre las calles. ¿Cómo se refiere a las calles? El texto. No, pero habla de la vialidad. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Porque cualquiera diría, aquí no aparece explícitamente la palabra calle, ¿o no? Calle no aparece. Sí, no dice calle. Pero aparece, más que todo, esta palabra, vialidad. Vialidad. Y todo lo que tiene que ver con la vialidad se refiere a las carreteras, los caminos, ¿cierto? A puntos de conexión entre un lugar y otro. Por lo tanto, está dentro de lo que conocemos como calle. Nosotros ya. Así que si había una respuesta o una alternativa que daba respuesta a esa pregunta, era nada más que las calles, porque en ninguna parte aparece, ¿cierto?, la casa de los pobladores, las plantaciones, ni los colegios. Uno podría eso suponerlo, pero si tenemos que enfocarnos en lo que el texto nos entrega, de lo que nos habla el texto, la información que a mí se me entrega, se habla solamente de la vialidad y las calles están dentro de esa área de la vialidad. Por lo tanto, la respuesta correcta era la letra D. Letra D, respuesta correcta. Luego pasamos a la número 5. ¿Por cuánto tiempo el fenómeno climático, nos referimos nuevamente a la granizada, afectó la carretera México-Toluca? ¿Por cuánto tiempo? Un día. Un día. Un día. Aparece un día, así explícitamente, dice un día. No. ¿Qué es lo que a usted les lleva a concluir que fue un día y no fue más que un día? Me parece que hacen usted dice referencia al que al otro día. ya estaba funcionando o estaban tratando de ya reabrir el funcionamiento de las calles. Exacto, ahí dice, este fenómeno alcanzó a cerrar la vialidad en la carretera México-Toluca, la cual se reabrió hasta el día siguiente. Claro. Por lo tanto, si estamos hablando del día siguiente, no es más que un día, solamente un día. Por lo tanto, esa es una pregunta que no se responde de forma literal. Yo no voy a encontrar la respuesta de una manera literal ahí, sino que yo tengo que asociar que al día siguiente se refiere a un día más solamente. Nada más que eso. Las demás escapaban de eso sin duda. 3 días, dice ahí, 7 días, 5 días. Si me dice el día siguiente, tiene que ser la letra B. No puede ser otra alternativa la correcta. Luego pasamos a la pregunta número 6, que esta pregunta también involucraba tener un conocimiento previo en geografía y a modo muy general, ¿ok? Dicen, ¿qué continente americano o parte del continente americano ocurrió el fenómeno? ¿En qué parte del continente americano? En Norteamérica. Norteamérica. Pero se supone que México es Centroamérica. Ahí hay un error. México no está en Centroamérica. México está en el norte. México está en Norteamérica. América se divide en 3 grandes zonas. Sí. Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Norteamérica la componen 3 países. Estados Unidos, Canadá y México. Estos 3 países forman esta zona norte de América, conocida como Norteamérica. ¿Ok? A Centroamérica pertenecen otros países como ¿quién? Como Cuba, como Costa Rica, República Dominicana, Haití, Panamá, El Salvador, Honduras, por nombrar algunos. Jamaica también. Y a Sudamérica, los países que están más emparentados con nosotros como vecinos, como Argentina, Brasil, nosotros también, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela. Por lo tanto, México se circunscribe en lo que conocemos como Norteamérica.
norte de América. ¿Ok? Luego vamos con la número Frontera de 7 Estados Unidos. y final, que dice, ¿cuál es el propósito u objetivo del texto estudiado? ¿Cuál es el propósito u objetivo Informar. del texto estudiado? Normal. Convencer, informar, propagar una idea o sin sensibilizar al receptor. La respuesta Informar. correcta es Informar. informar. Muy bien, informar. Este texto lo que busca como noticia es netamente informarme a mí de un hecho noticioso importante de interés general como fue esta granizada. Por lo tanto, no hay duda. Informar es la respuesta correcta de la pregunta número 7. Convencer, básicamente, es un objetivo que persigue los textos que son argumentativos, que ustedes los van a ver el próximo año. También la publicidad y la propaganda. ¿De qué me quiere convencer la publicidad? De adquirir un producto. Muy bien, de comprar un bien, Claro. o un servicio, o un producto o un servicio. Sí. Por lo tanto, tiene un fin de lucro ya la publicidad. Y también el otro texto que es muy conocido y que hemos visto es la propaganda. La propaganda también me quiere convencer de que yo adopto una idea. Ahora se está haciendo mucha propaganda sobre lo que es cierto Las votaciones. el plebiscito del día domingo, ya que hay cierto una propaganda del apruebo y una propaganda del rechazo. Por lo tanto, ahí hay una propaganda de índole o del área política, pero también hay propaganda del área religiosa, también hay propaganda del área ideológica, y así cualquier entidad que quiera difundir o propagar o convencer a la población de adoptar una idea, está haciendo propaganda. ¿Ok? Como las propagandas de las candidaturas. Muy bien, sí, propaganda política, eso cae dentro de lo que es el mundo de la política y es lo que Política, se está haciendo hoy en día. Exacto, exacto, muy bien. Y luego vienen otras alternativas, propagar una idea, que estamos dentro de lo mismo, y también sensibilizar al receptor. Por lo tanto, la respuesta correcta era informar, básicamente. Informar. Esa era la respuesta correcta a la pregunta número 7. Muy bien, esa fue la revisión de este brevísimo ensayo de lenguaje. Vamos a seguir entrenando y preparándonos para la examinación que se avecina de esta forma. Pero yo quiero que la próxima clase veamos unos contenidos que por ahí me gustaría que se reforzaran y que tienen que ver con dos conceptos, y esto también lo voy a hacer con segundo ciclo. Y necesito que ustedes, como están acá, anoten por ahí dos conceptos que me gustaría que buscaran en el diccionario, en Google, donde ustedes quieran, que se llaman coherencia y cohesión textual. Son dos conceptos. Coherencia y cohesión textual. Coherencia textual y cohesión textual. Estos dos conceptos los vamos a ver, como les digo, al igual que con segundo ciclo, con los dos ciclos los voy a ver, porque es un concepto o dos conceptos que hay que clarificar antes de la examinación. A grandes rasgos les puedo adelantar que la coherencia tiene que ver con la idea que tiene un texto o que trata un texto. Todo texto que leemos tiene una idea central. ¿Cuál es la idea central del texto que acabamos de leer acá, por ejemplo? La granizada que se produce, ¿cierto?, en el Distrito Federal de México y que ocasiona consecuencias, sobre todo en el área vial. Eso podríamos decir que es la idea central. O alguien podría decir la granizada que ocurre en México. Esa es la idea. Y el texto gira en torno a esa idea central. Aquí hay, por lo tanto, una coherencia textual. Cuando la idea se pierde y damos paso a otras ideas que no tienen que ver con esa idea central, ahí ya estamos hablando de un texto que no tiene mucha coherencia textual. Así como también hay otro concepto que es la cohesión. La cohesión tiene que ver más que todo con la unión de las palabras. Cuando las palabras unidas entre sí forman una expresión o una oración en la cual hay lógica, ahí estamos hablando de cohesión textual.
Por ejemplo, acá todo lo que leemos tiene cohesión. No hay entre medio una palabra que a mí me diga, ¿cierto? Esto no corresponde y le da otro sentido a lo que estoy leyendo como expresión, como oración, como frase. Ahí, cuando es más fino, más específico, hablamos de cohesión textual. Cuando hablamos de la idea, hablamos de coherencia textual. Pero lo quiero ver la próxima semana de una forma más específica, donde lo veamos con texto, con ejemplo, y también hacerle una pequeña Profesor, una consulta, ¿eso es parte del texto, es parte de esa información del texto expositivo? No necesariamente, todo texto, bueno, si queremos como enfocarnos en un texto, el texto expositivo se caracteriza por tener una coherencia y una cohesión textual. Por lo tanto, su pregunta está bien. Pero necesito que lo vean y que tengan ustedes una idea, por lo menos antes de llegar a la próxima clase, sobre lo que es la coherencia y lo que es la cohesión textual. Lo vamos a ver más en profundidad, eso sí. Espero que les haya gustado la guía. Veo que contestaron de buena forma la mayor parte de las preguntas. Y la próxima clase, como les digo, vemos lo que es coherencia y cohesión textual y vemos algunos ejemplos y así ya nos vamos cerrando con los contenidos, porque ya hemos visto todos los contenidos y hemos estado entrenando semana a semana distintos tipos de textos. Me faltaba agregar un texto informativo y hoy día lo hice con ustedes. Así que hoy vimos una noticia. Así que les deseo una muy linda semana. Gracias, profe. Ya, cuídense mucho. Y igual para usted, profesor. Que tenga buen fin de semana. Que Dios lo bendiga mucho. Igualmente ustedes, ya, que estén bien. Gracias. Hasta luego. Chao, chicas. Que tengan buen fin de semana. Recuerden que mañana tienen que estar al